título para el mensaje es El gozo por el ministerio de los sacerdotes, y estaremos en el capítulo 12, versículos 44 al 47. Si ustedes pueden abrir sus Biblias, por favor, en Nehemías 12, 44 al 47. ¿Y lo tienen? Vamos a leerlo, dice así la Escritura. Aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas a almacenes de las contribuciones, de las primicias y de los diezmos, para que de los campos de las ciudades recogieran en ella las porciones dispuestas por la ley para los sacerdotes y levitas. Pues Judá se regocijaba por los sacerdotes y levitas que servían. Ellos ministraban en la adoración de su Dios y en el ministerio de la purificación, junto con los cantores y los porteros, conforme al mandato de David y de su hijo Salomón. Porque en los días de David y Asaf, en tiempos antiguos, había directores de los cantores, cánticos de alabanza e himnos de acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros, como se demandaba para cada día, y consagraban parte para los levitas, y los levitas consagraban parte para los hijos de Aarón. Una de las cosas que muestra la historia de la reedificación de los muros, la reedificación del templo y de Nehemías en general, es la dicha, la bendición que este pueblo tenía, que Dios habitaba en medio de ellos. Cuando salieron de Egipto les dijo: construyanme un tabernáculo para que yo more ahí con ustedes. Y luego, al entrar a la tierra prometida, el Señor contestó el deseo de David, y Salomón su hijo construyó un templo en el cual la presencia del Señor habitaba en medio de ellos. Y este pasaje que hemos visto desde la semana pasada, voy a hacer una pequeña recapitulación de un minuto. Ellos están gozando grandemente, 2 coros sobre las murallas, marchando. Cantores, versículo 27 nos dice que en la dedicación de la muralla de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, porque les decía que los levitas servían 2 semanas al año, pero las otras 50 semanas del año estaban en sus casas sirviendo, adorando a Dios, y los mandan a llamar porque lo que se había perdido con el cautiverio era la bendición que Dios morara en medio de su pueblo. Hermanos, el cautiverio babilónico fue a causa de su pecado, de haber dejado a Dios. Fue una disciplina severa, sin embargo, una disciplina de amor de parte del Señor. La ciudad de Jerusalén fue desolada, sus muros quemados, sus casas destruidas, el templo destruido. Ahorita que estamos viendo estas noticias a nivel mundial de la invasión de Rusia sobre Ucrania, ves lo que causa la desolación de una invasión. Es trágico, es tremendo. Pero lo tremendo de este caso es que ellos sentían que habían perdido lo más valioso, no la ciudad, no los muros, no las casas, no aún las fatalidades o muertes, sino que la presencia del Señor no estaba. Y les decían en Babilonia: cántanos los cantos de Sión. Y ellos decían: ¿cómo hemos de cantar los cantos de Sión? Entonces la celebración del capítulo 12 se debe a que con la restauración de los muros, del templo y de los levitas, ellos estaban diciendo algo: el Señor nos ha vuelto a la santa comunión con Él. Hoy volveremos a adorarle. Por eso es que, si quieres darle continuidad al domingo anterior, el domingo anterior hablamos de la adoración con los cantos, y ahora del gozo por el culto, y ahora veremos el gozo por el ministerio de los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque los sacerdotes representaban: ahora vamos a tener adoración a Dios, y Dios va a estar con nosotros. Va a haber una
una igualdad, una comunidad de nuevo entre el Señor y yo. Acuérdate que la palabra tabernáculo significa habitación y el Señor dice que Él quería hacer tabernáculo con ellos. Él quería vivir con ellos y los sacerdotes representaban que esto iba a pasar. Mira los versículos que leímos, especialmente el versículo 45. Pues Judá se regocijaba por los sacerdotes y levitas que servían. Entre todo lo que está pasando en el texto, hay un regocijo porque el servicio de adoración estaba siendo restaurado y porque habían ministros de adoración. Ese era el gozo que ellos tenían. Entonces veremos dos puntos que creo que son esenciales de este mensaje. El primer punto es el regocijo del pueblo por el sacerdocio. Y el segundo punto, mis hermanos, es que ese regocijo se manifestó en el sostenimiento del sacerdocio. El regocijo del pueblo por el sacerdocio. Veamos lo primero. Este pasaje, como estoy diciendo, es la continuidad. Todo el 12 está enmarcado en los sacerdotes. Cuando tú leas, te quiero ayudar a cómo leer la Biblia. Cuando tú quieras encontrar el tema central de qué está hablando un pasaje, un capítulo, un libro, una estrategia es que leas el inicio y el final. Y mira cómo comienza el 12. Estos son los sacerdotes y los levitas que subieron. Versículo 27. En la dedicación de la muralla de Jerusalén se buscaron a los levitas de todos los lugares. Versículo 30. Los sacerdotes y los levitas se purificaron. Y finalmente termina el pasaje en el 47. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba las porciones correspondientes a los cantores, a los porteros, que se demandaban para cada día y consagraban parte para los levitas. Y los levitas consagraban parte para los hijos de Aarón. Todo el pasaje hay un regocijo por la reconstrucción de los muros, pero más por los sacerdotes, por los levitas. ¿Por qué? Yo creo que la razón no era por tener siervos, no era por tener ministros. No es como un gobierno que dice, wow, ¿cuántos ministerios de gobierno se están abriendo y damos gracias por estos ministerios? Yo creo que casi nadie en nuestro México querido se regocija por tantos ministerios y cargos magisteriales que se abren. Pero el regocijo no era porque tenían tantos cantores, tantos cuidadores de los diezmos que ahí literalmente eran alacenas que estaban puestas al lado del templo, porque en los días de David se instauró instalar grandes alacenas para el 10% de todos los granos que se recogían en las ciudades alrededor de Jerusalén. No solo era el gozo de tener porteros, equipos de alabanza múltiples, menciona en este capítulo varias veces a Asaf y a David. Y la razón es porque Asaf y David fueron los cantores en la época de David que escribieron salmos y que eran directores de coro. Y ellos decían, queremos volver. Esto les recordaba la gracia que tenían del Señor en los tiempos más gloriosos de Judá. Cantores, trompetistas, cimbalistas, arpistas. Pero el gozo, mis hermanos, es porque podían tener comunión con Dios. El gozo era por el oficio del sacerdote. Y para que nosotros podamos ver y recibir este gozo que ellos tenían por el oficio del sacerdote, creo que es importante que veamos qué es un sacerdote, cuál es la razón de los sacerdotes y levitas. El pasaje nos da algunas pistas. El versículo 45 me encanta que dice, ellos ministraban en la adoración de su Dios. Fíjate, un sacerdote es un ministro. La palabra ministro es un representante, representaban a Dios, pero a la vez la palabra ministro es un siervo. Y ellos servían en la adoración a su Dios. Entonces fíjate el gozo, ¿por qué era? Porque va a haber adoración. Y la adoración, decíamos, el fin no es cantar y sentirme bien yo, el fin es comunión. Pero el mismo versículo 45 dice que ellos también servían en el ministerio de la purificación, junto con los cantores y los porteros. Algo fundamental del servicio sacerdotal que ellos hacían era no solo la adoración,
sino la mediación entre el hombre pecador y Dios. Eran mediadores de un pacto. Ese pacto no podías acercarte a Dios en tus propias fuerzas. El antiguo pacto, al igual que el pacto de gracia en el que estamos, nos dice una verdad absoluta, que Dios es santo. Santo, santo. Y lo que eso significa es que Él es diferente, apartado. Él no comulga con el pecado. ¿Quién puede estar en su presencia? Dice el Salmo. ¿Quién entrará al santo tabernáculo? Nadab y Abiú, los sacerdotes allá en el Antiguo Testamento, se les ocurrió hacer un incienso como ellos creían que podía ser, cuando el Señor había dado una fórmula de un incienso, y ellos trajeron el incienso al Señor y ahí mismo cayeron muertos. ¿Por qué? Porque el Señor es diferente, es santo. Isaías, cuando vio el trono de la gloria del Señor, dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, que soy hombre de labios inmundos y que habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey. En la cultura judía que estamos aquí viendo, Dios era inalcanzable, inaccesible, era diferente. Yo te quiero decir que eso no ha cambiado. Dios es santo. Por eso es que ellos se gozan. Y por eso es que era importante el ministerio de la purificación. Ahí estoy leyendo el versículo 45. Entonces ellos fungían como un mediador, que tú llegabas con tus pecados, no por su justicia, sino que habían sacrificios animales. Esto lo estoy diciendo lo más básico, por si es primeras veces que vas a una iglesia y nunca habías escuchado esto. Se hacían sacrificios de toros, de ovejas, de becerros, para que esa sangre cubriera tus faltas temporalmente. Entonces, cuando ellos decían: vamos a tener sacerdotes y levitas, decían: gracias al Dios que nos vamos a poder acercar de nuevo al Señor. ¿Están conmigo, mis hermanos? De acuerdo a Números 18, no solo eran siervos de la adoración, ministros que mediaban la relación del hombre, del pueblo con Dios, sino que quiero que veas otra cosa. Eran un regalo de Dios al pueblo. Número 18:6 dice: yo mismo he tomado a sus hermanos, los levitas, de entre los israelitas. Dios escogió a un pueblo, escogió luego de ese pueblo a una tribu y les dio un propósito. Y mira cómo dice: son un regalo para ustedes, dedicados al Señor. Y vuelve a repetir lo mismo que dice Nehemías: para servir en el ministerio de la tienda de reunión. Pero tú y tus hijos contigo atenderán a su sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está dentro del velo, y ministrarán. Les doy el sacerdocio como un regalo para servir, pero el extraño que se acerque morirá. Me llama la atención que el Señor le dio a la tribu de Leví este hermoso regalo de ser suyos, de ser sus sacerdotes, de ser sus siervos. Pero también le dice al pueblo: estos hombres levitas son un regalo para ustedes. Son una bendición para ustedes, pueblo de Israel, porque sin ellos no podría haber los dos ministerios que les dije: el ministerio de adoración y el ministerio de mediación. Entonces, son un regalo. El sacerdote, mis hermanos, si estás tomando notas, es aquel que tenía acceso a Dios, que se presentaba delante de Dios representando al pueblo. Fíjate, tenía acceso a Dios y se presentaba como un representante, pero no lo hacía por sus méritos
ni por su sangre, sino por la sangre y los rituales de la ley. Entonces, en ese sentido, ese pacto, mis hermanos, era un pacto limitado, porque había una forma de entrar y les dice, son un regalo para ustedes, van a poder acercarse a mí. Pero estos sacerdotes, su limitante era esta, que eran hombres, pecadores. Y por lo tanto, tenían que hacer sacrificios por sus propios pecados. Yo no sé qué sería ser sacerdote de la tribu de Leví y estar consciente de tu propio pecado, sabiendo que si entras atrás de la tienda del lugar santísimo, puedes morir por tus propios pecados o por los pecados del pueblo. Qué temor y qué miedo o terror. Qué conciencia de mi debilidad hubiera sentido si alguno de ustedes, los hubiera, no existen, pero hubiera sido un sacerdote. Era muy santo aquello. Pero el Señor nos comienza a mostrar que ese pacto era limitado. El antiguo pacto era limitado, está apuntando a algo más glorioso. El gozo que sentían estos hombres, este pueblo, por la cercanía con Dios a través de esos sacerdotes, apunta a un nuevo pacto más glorioso, con un acceso más tremendo, más hermoso. Dice el escritor de los Hebreos. El escritor de los Hebreos se encarga intencionalmente de mostrar a los hebreos o judíos las cosas que ellos creían que era el todo. Él viene y les pone la contraparte del evangelio y les dice, mira, si tú quieres estudiar qué dice el Señor en el nuevo pacto con respecto a las cosas que estuvieron, que eran sombras de lo que había de venir, el templo, el culto, los sacrificios, eran sombras de algo superior. Si quieres ver qué dice el nuevo pacto, lee Hebreos. Y dice Hebreos 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en el cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar en detalle, ni yo tampoco, mis hermanos. Otro día estaremos estudiando estas cosas. Pero lo que quiero llegar es a esto. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. O sea, a los atrios, al lugar santo, continuamente. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Y mira este versículo, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Es decir, el pueblo de Nehemías, el pueblo de Judá, qué gozo tenemos, ya hay sacerdotes, van a poder estar entrando a los atrios, al lugar santo, pero una vez al año, y no el que quisiera, sino que esta honra era al que el Señor llamara un sumo sacerdote, descendiente de Aarón, iba a poder entrar pidiendo perdón por sus pecados y por los del pueblo. El regocijo del pueblo entonces era porque alguien iba a poder oficiar por ellos.
iba a haber un mediador para ellos. Así que mis hermanos, amados, este pasaje que hemos hablado tanto de los levitas y de los sacerdotes, creo que perderíamos el foco si no apuntamos a lo que el pasaje apunta con la revelación del Nuevo Testamento. El punto no es solo que te goces de los sacerdotes, levitas y ministros. El punto del texto es que apunta a que este pacto, este tabernáculo son limitados y son una sombra del mejor pacto, del mejor tabernáculo, del mejor sacerdote y de la mejor comunión que no tiene Judá e Israel, sino que tiene la iglesia. Ese pacto es el nuevo pacto hecho en la sangre de Cristo. La noche que fue entregado, tomando la copa, dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Y si este pueblo se regocijó, imagínate el gozo que tenía. Cantaron címbalos. Dice que el gozo, se recuerdan la semana pasada, se oía de lejos. Y ellos estaban agradecidos, y veremos en la segunda parte del mensaje, ellos querían, por lo tanto, que no parara este culto, y por eso levantaron ofrendas, diezmos y sostenimiento de los cantores, levitas y porteros. Por eso lo hicieron, para que fuera un culto permanente. Desde ese día en adelante no queremos que pare esta adoración. Nosotros se nos ha dado al sumo sacerdote Jesús. Escucha bien, iglesia, para tener una comunión permanente contigo. Nosotros, iglesia, no necesitamos mediadores, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Tú no tienes que venir conmigo, con un pastor, con un sacerdote, con un religioso a confesarte, a pedir: pastor, ore por mí, por favor, porque usted está más cerca de Dios. Eso no es cierto. Hay un solo mediador, una sola ofrenda, un solo camino y un solo sacerdote. Mira ahí mismo en Hebreos capítulo 7, versículo 23, dice: los sacerdotes anteriores eran numerosos porque la muerte les impedía continuar, se morían. Eran hombres, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Y mira el versículo 25. Son de esos versículos que contiene el Evangelio resumido. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hermanos, muchos venimos al cristianismo con esta conciencia de que hoy estoy mal, hoy me porté mal y Dios me quita su gracia, o como algunos usan el lenguaje, me quita su salvación. Hoy estoy bien, entonces estoy bajo su gracia o estoy salvo. Aquí dice que los que se acercan a Dios, ninguno podría entrar, ninguno. Si tú fuiste el más correcto hombre sobre esta tierra, fuiste buen padre, buen esposo, buen empleado, generoso, eso te impide también entrar, como si tú eres alguien que se identifica conmigo, que dice: yo fui, dicen, veo que hay bastantes del grupo de solteros, así que voy a usar algunas de sus palabras. Y tú dices: yo soy un chafa, yo he fracasado en mi vida. Yo no soy ese que llamaban para el cuadro de honor en las escuelas. Entonces, te encuentras con esas personas en las iglesias que dicen: de todos mis hermanos, yo no creo que califique. Ni este, ni el A, ni el B puede ser salvo por medio de él. Pero mira qué dice. Versículo 25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan. Ya no tienes un hombre
que le va a poner las manos a una ovejita. Ya tienes a un hombre que dijo: Padre, estas ovejas limpian la sangre, pero mi sangre pura y perfecta quita el pecado para siempre. Y he venido, como está escrito en el libro de la ley, he venido a hacer tu voluntad. Sacrificios, ofrendas no quisiste, pero he venido a hacer tu voluntad. Y su voluntad del Padre fue que Él derramara su vida hasta la muerte. Entonces, ¿cómo podrás acercarte a Dios? Por medio del sacrificio de Cristo. Solo Cristo. Nada más. No tu religión, no tus buenas obras, no tus malas obras. Solo Cristo. Y sigue el escritor de Hebreos diciendo, versículo 26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. Y mira cómo lo describe: santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto hizo Jesús, lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció una vez y para siempre. Ahora, hermanos, esto es el Evangelio. Si tú nos estás visitando, quiero que entiendas esto. La separación de Dios del tabernáculo con el pueblo allá en Israel es exactamente la misma que tiene el hombre sin Dios con Él, con Dios en estos mismos momentos. Es exactamente la misma. Su santidad no ha cambiado, su justicia no ha cambiado. Por lo tanto, el único acceso, la única forma de venir a Dios es por ese sacerdote y sacrificio perfecto que es Cristo Jesús, hermanos. Así que si ellos tuvieron gozo por los levitas, si ellos tuvieron gratitud al Señor por los levitas, tú debes de prorrumpir en gozo y decir: gracias, Señor, por el acceso libre a tu presencia. Por eso es que veíamos el domingo anterior que Hebreos 10, 19 dice: entonces, hermanos, a los que han nacido de nuevo les dice: puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. No te quedes allá atrás, no quedes con dudas, no tengas temores. Hermanos, todos tenemos temores a acercarnos a Dios. Es probable que tú estés oyéndome y estás más consciente de tus pecados o de tus faltas. Esto es bien común en el cristiano. Quizás ahorita tú llegaste con todo el deseo de alabar a Dios y venías en tu carro ahí y tuviste una discusión con alguien o con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos. Y si eres como yo, vas a decir: ¿qué estoy haciendo aquí? Pero sabes que la condenación no proviene del Señor. Esas voces que te hacen más consciente de tu pecado provienen de Satanás, provienen de tu carne. La duda es no creer, no quién eres, es creer lo que Cristo es. Mis hermanos, tú estás aquí y yo estoy aquí, acepto no por algún mérito propio, sino por el mérito y la sangre de ese sacerdote que te dice: acércate confiadamente, vive en comunión conmigo. Qué gran bendición tenemos, qué gran bendición tenemos. A veces nuestro pecado, nuestro dolor, nuestra amargura, nuestra falta de perdón, en eso nos estamos enfocando. Yo pido al Señor que con este mensaje te dejes de enfocar en eso y te enfoques en tu gran sumo sacerdote y des gloria al Señor, porque camino nuevo y vivo hay para entrar a su presencia. Pero esta verdad, mis hermanos, de Nehemías,
que dice que llamaron a los levitas, que vinieron y que lo hicieron conforme al orden, también implica otra verdad que tiene la iglesia diferente al pueblo de Israel. En ese tiempo la iglesia tenía una sola tribu que podía ministrar al Señor. Y la Escritura nos enseña en Primera de Pedro, y lo vimos el miércoles, capítulo 2, versículo 5, ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que implica este pasaje, ahí había gozo porque iba a haber comunión, había gozo porque iban a haber ministros y siervos. Te tengo una buena noticia para que te goces más. Todo creyente es un sacerdote delante de Dios. Se llama el sacerdocio universal de los creyentes. Es decir, que todos no necesitamos ningún otro mediador más que nuestro sumo sacerdote, que es Cristo. Y Pedro nos dice, lo vimos el miércoles, por si no escuchaste el mensaje, que te presentes como un sacerdocio santo. Y les dice, vosotros sois linaje escogido. No solo linaje escogido significa pueblo. Dice, el pueblo de Israel ahora son ustedes, la iglesia. Ustedes son el pueblo del Señor, el linaje escogido. Pero él dice, también son un real sacerdocio. ¿Quiénes? ¿Todos? Sí, todos. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? En Apocalipsis. ¿Te acuerdas en nuestra serie? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes, o un reino de sacerdotes se debería leer, para gloria de Dios el Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces tú puedes acercarte a Dios. ¿Y cuáles son esos sacrificios espirituales que ahora ofreces? Dice la Escritura, entre algunos, sacrificios de alabanza que confiesan su nombre. Entonces, cuando estamos cantando, ya no tiene que ser mediado más que por Jesucristo. Tú cantas al Señor por medio de Él. Romanos 12:1 te dice, por tanto, hermano, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Ahora te dice como sacerdote. Romanos 12 está haciendo mención de Levítico 6. Específicamente la ofrenda que Romanos 12 está enseñando, mis hermanos, es la de Levítico 6. Levítico 6 es el holocausto y esa era una ofrenda voluntaria. Habían ofrendas por el pecado, pero Romanos 12:1 está haciendo referencia a Levítico 6, lo cual tú traías un becerro y lo ponían sobre el altar para que fuera quemado y Dios recibiera gratitud, recibiera honra por tu vida. Perdón, dije gratitud, honra por tu vida. Y ahora te dice, ahora tú eres el que puede presentar, no un becerro, tu vida sobre el altar. Sobre el altar para decirle, Señor, es un sacrificio voluntario, aquí estoy, heme aquí, úsame. Hermanos, dice Pedro ahí que esos sacrificios son agradables a Dios, pero dice, por medio de Jesucristo. Y no voy a dejar de decir esta frase porque al terminar el otro servicio una señora se me acercó y me dijo, gracias por esa frase que dijo. Porque creo que esto es importante, no lo puedo omitir. Muchos tenemos la mentalidad religiosa que yo debo de hacer algo para mantener el favor de Dios. Entonces, sin querer, nos echamos flores a lo que hemos hecho en la vida y decimos, pues es que yo leo bastante, yo ofrendo bastante, yo sirvo, yo me convertí, yo era bien tremendo, ahora soy un gran convertido. Hermanos, esta ilustración tengo que darle el crédito porque no es mía para nada, pero es de alguien más, de otro pastor, que dice que el día, obviamente esto no va a pasar así, pero que llegues a la presencia del Señor y te pregunten por qué puedes entrar. Si tu respuesta es en primera persona, entonces no has entendido el Evangelio.
Él dice, si tú contestas algo como yo hice, yo creí, yo me arrepentí, yo serví, no has entendido el evangelio. Tu figura debería de ser como esta, como el ladrón o malhechor que estaba en la cruz. Suponiendo esto no va a ser así, que ese malhechor llegara y le preguntaran, oye, ¿por qué estás aquí? ¿Qué podía decir él? ¿Porque me bauticé? ¿Porque ofrendé? No, él quebrantó y quebrantó la ley. ¿Sabes qué respuesta daría ese hombre? Porque el de la cruz de en medio me dijo que podía pasar. Hermano, hermana, amigo, la razón por la que tú y yo vamos a ser aceptados es porque el de la cruz de en medio murió por ti y por mí. Y porque su sacrificio, su ofrenda es la que es aceptable al Padre. Entonces te dice Pedro, presenten ustedes sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero decirte esto, tu entrega, tu santificación, tus oraciones, tus ofrendas, tu servicio en la iglesia, voy a estar en 1, en 2 ministerios para que el Señor vea, tu evangelismo, tu adoración es recibida exclusivamente porque es mediada por los méritos de la sangre del Cordero. Ni el mayor esfuerzo que yo haga puede agradar a Dios. Pero por eso, como decía Pablo, gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por Jesucristo, quien nos recibe. Miren, hermanos, por ejemplo, hace como 3 años, cuando mi niño entró al primero de kinder y llegó con el primer dibujito, no era un dibujo, eran rayones. Yo descifré porque había como una T, una A que decía te amo papá, y porque había un dibujito de un señor un poco redondito, estoy asumiendo que se refería a mí. Cuando él me lo dio, mis hermanos, es un gozo inefable a todos los que nos ha tocado esa bendición. Lo tengo, ya ven los escritorios que tenemos a veces un cobertor de vidrio, ahí lo tengo ese dibujito, esos rayones. Ahora te quiero preguntar, ¿por qué lo recibí? Y me gocé en eso. ¿Porque es un gran dibujo? ¿Porque tiene perfecta caligrafía? Porque es mi hijo. ¿Sabes por qué el Señor recibe tus cantos, tus ofrendas, tu servicio? Porque su Hijo mora en ti. Y porque tú eres uno con Él. Y esa es la única razón por la que Él dice, me complacen las alabanzas de mi pueblo. No es por tus lágrimas piadosas que el Señor te recibe. No es porque el pastor Roberto le dedicó 25 horas en esta semana a este sermón de rodillas llorando, que entonces Dios lo va a bendecir. No, todos nuestros esfuerzos son chafas, son inútiles, son cortos. Spurgeon decía, me tengo que arrepentir de mis lágrimas. Aun cuando has hecho las cosas bien, ¿no te sorprende esa parábola que el Señor dice que tenemos que decir? Siervos inútiles somos. Porque es cierto, Dios nos da todo, pero todo es recibido como ese dibujito, porque Cristo está en medio de su pueblo. Y Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y cuando tú sirves, y si estás empezando en el grupo de alabanza y te desafinas un poquito, el Señor está viendo, no estoy diciendo que no hay que mejorar, pero está viendo tu corazón, tu servicio. Y si tú das una predicación o un evangelismo, no es porque sea un mérito en ti, Él te lo recibe. Si tú das un vaso de agua a uno de sus pequeños, Él te lo recibe, porque están siendo mediadas por Cristo. Como sacerdotes, presentemos nuestras vidas en sacrificio al Señor, porque hay un camino nuevo y vivo por medio de su sangre. Pero el regocijo del pueblo, mis hermanos, no se quedó solo en, ¡qué bueno, tenemos comunión!
Ellos querían que este culto fuera permanente. Por lo tanto, el regocijo se vio en el sostenimiento financiero de este servicio, como lo vimos ahí en el versículo 47. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros, como se demanda para cada día. Y consagraban parte para los levitas, y los levitas consagraban parte para los hijos de Aarón. También dice el versículo 44 que aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas a los almacenes de las contribuciones, de las primicias y de los diezmos, para que de los campos y de las ciudades se recogieran dichas porciones. Para que este culto fuera permanente, mis hermanos, había que ser generosos, había que entregarse de lleno. Y yo creo que si todo el pasaje habla de los levitas, todo el pasaje habla de la adoración también. Y para que la adoración pueda ser permanente, un aspecto de la auténtica adoración es el ofrecimiento de nuestros recursos y nuestro tiempo para el beneficio de la obra del Señor. Tú dices, yo quiero ser solo un adorador. Sí, pero tenías que cooperar financieramente y con tu tiempo. Implicaba, hermanos de la alabanza, implicaba ensayos. Ellos dicen que hay un salmo que dice tañid, que significa tocar. Tañid bien, tocaban bien. Habían diferentes coros, grupos, directores de alabanza, había un orden de la liturgia. Pero había el pueblo que no eran levitas, sostenían a sus hermanos para que hubiera culto constante. Esto, se recuerdan, en el capítulo 10 había sido prometido por ellos. Se recuerdan, leen la palabra, se dan cuenta que se han alejado de la ley, quieren volver a la ley del Señor y hacen 3 pactos. El primero de ellos dicen, vamos a quitar las mujeres extranjeras. El segundo de ellos, vamos a guardar el día sábado para el Señor. Y el tercero de ellos, vamos a comprometernos para sostener todo el ministerio de adoración. Nehemías 10:35. Hay mucho que leer, pero voy a avanzar con el tiempo. Solo que leamos esto. Además, nos hemos propuesto traer cada año los primeros frutos de nuestra tierra, los primeros frutos de todo árbol a la casa del Señor, y traer a la casa de nuestro Dios los primogénitos de nuestros hijos y nuestros ganados, como está escrito en la ley. Vámonos hasta el 37. También traeremos las primicias de nuestra harina y nuestras ofrendas. Versículo 39, porque los israelitas y los hijos de Leví llevan la contribución de cereal, del vino nuevo y del aceite a las cámaras. Es decir, si tú lees estudiosamente en Nehemías 10, se propusieron casi un 40 y algo % de contribución, y la última frase del capítulo 10, en el versículo 39, dice, así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. No solo era el 10%, sino que se propusieron un 33% una vez al año, todos los mayores de 20 años, como estaba estipulado en la ley. Adicional, aunque dice, nos imponemos, se ve el principio que Pablo enseña. No era una imposición dolorosa, era una imposición gozosa. Y yo sé, mis amados hermanos, que hablar en las iglesias de las situaciones financieras es como bien difícil, y le voy a decir por qué. Es por los abusos que han habido, por los malos entendimientos, por la falta de transparencia en el manejo de los fondos, de lo que las personas de buena fe apoyan. Pero el hecho que hayan abusos y el hecho que yo sea un pastor, que estoy a tiempo completo, no me exime de enseñar lo que la palabra de Dios les enseña, iglesia, porque la palabra del Señor dice que enseñemos todo el consejo de Dios. Y aquí hay un gran principio a aprender. Si tú quieres que sea continuo el culto de la adoración, o la misión del sacerdocio, es necesario, si tú no estás a tiempo completo, servir a tiempo completo. El hecho
de que hay abusos no nos exime de enseñar la generosidad. El que el Señor quiere que lo honremos con nuestros bienes. Y aún más, si quieren, yo me salgo de la ecuación, pero el Señor me va a demandar si no lo enseño. Y el sostenimiento de sus siervos que trabajan en la casa del Señor. No, ustedes que me conocen, iglesia, saben que no comulgo en ni un pelito con el evangelio, mal llamado evangelio, porque es un evangelio de la prosperidad. Yo no estoy hablando de hacer estos comentarios que se hacen mal enseñados como, si no le das a Dios está maldito, o si le das estás bendecido, o siémbrale el Señor y vas a cosechar mucho. No. Pero vemos que el avivamiento también incluyó un aporte financiero con gozo. No se ve que se vienen quejando. Se ve que había sobreabundancia porque habían graneros a un lado en donde estaban los diezmos de todo esto que ellos se comprometieron. Diezmos de cereales, diezmos de granos. En Números 18, el Señor instituyó el sostenimiento financiero de la tribu de Leví. Dice el versículo 8, entonces el Señor habló a Aarón: yo te he dado el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los israelitas te las he dado a ti como porción y a tus hijos como provisión perpetua. Quiero llamar la atención dos cosas que le dice el Señor a Aarón. Aarón debería de ser cuidadoso en la administración de los recursos que eran consagrados de parte de los levitas. Pero eso también nos enseña, junto con lo que Pablo enseñó en el Nuevo Testamento, que no solo es de dar espontáneamente, sino que hay un proceso de consagración en donde tú apartas las primicias y dices: Señor, gracias porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano yo consagro o separo. La palabra consagración es separo esto para tus propósitos. Y es santo. Y para que vean que nosotros como equipo pastoral temblamos sabiendo que ese recurso no es de ustedes ni de nosotros, es santo, consagrado al Señor. Ahí mismo en Números 18, puedes leerlo todo en tu casa, pero el versículo 19 dice: todas las ofrendas de lo que es santo que los israelitas ofrezcan al Señor, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo como porción perpetua. Es un pacto permanente delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Sé que se ha sacado de contexto este pasaje, sé que se ha enseñado de que para que el pastor ande bien. No, aquí no estoy enseñando eso mismo. Si tienes esa duda, no es para que anden los pastores bien, pero es porque lo que dice el versículo 20. Entonces el Señor le dijo a Aarón: no tendrás heredad en tu tierra ni tendrás posesiones entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los israelitas. Por la distribución económica y financiera que el Señor decidió hacer en Israel, Él dijo: esta tribu no va a tener tierra, esta tribu no va a tener pertenencias, pero sus hermanos van a tener el privilegio de que ellos sirvan en mi casa, dedicados al Señor, y sus hermanos los van a sostener. Ten en cuenta que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Mira cómo dice: a cambio de su ministerio en el cual sirven. El ministerio de la tienda de reunión. Entonces hay una paga para esos siervos que no la da la iglesia, la da el Señor. Dice, porque no dice: ustedes le han dado el diezmo, yo se lo he dado. Ahora aquí está Luis y Andrés de testigos. Créanme, ¿verdad, Luis? Que dije, vamos a brincarnos este pasaje. Pero el Señor me llamó y me dijo: enséñalo.
Y lo voy a decir como Pablo, no porque nosotros estemos en una necesidad. No hay un proyecto ahorita que les voy a anunciar después de este sermón. Algunos pastores agarran un texto como esto y luego el proyecto para que ofrenden es no tengo ningún plan de eso. Es porque quiero que vean algunos aspectos. Estoy por terminar el mensaje. ¿Cómo ves el dinero y las posesiones materiales? Tiene que ver cómo entiendes mucho a Dios, mucho o poco a Dios. Y por eso es importante enseñarles a ustedes. Y otra cosa importante, esta iglesia está creciendo, pero una cosa es que tú seas un asistente empático que te guste y otra cosa es que seas un participante. Y creo que algunos participan aquí dirigiéndonos en adoración. No tenemos ningún servidor de la alabanza pagado. Hay iglesias que tienen el recurso para tener staff. Por la gracia de Dios tenemos pastores a tiempo completo en esta iglesia. En los Estados Unidos incluso, mis hermanos, hay pastores que tienen que estar a medio tiempo porque la iglesia no responde a estas cosas. O no a medio tiempo, bivocacionales, trabajan tiempo completo en un lugar y sirven a la iglesia. Yo quiero agradecer por su fidelidad, la de ustedes. No por su fidelidad, sino por su fidelidad. Porque en una iglesia relativamente pequeña el Señor sostiene a sus siervos a tiempo completo. Pero quiero ir cerrando el mensaje enmarcado en todo lo que este texto enseña. ¿Qué está enseñando? Adoración. El acceso que tenemos a Cristo por su sangre. Y lo he dejado bien claro en la primera parte del mensaje, no le podemos pagar a Dios. Nuestras ofrendas no nos dan más mérito, pero revelan mucho de lo que hay en nuestro corazón. A muchos cristianos les incomoda este tema, pero les quiero decir que en la Biblia hay más de 2000 versículos que tratan sobre el dinero, de la administración, de los bienes materiales. Incluso de las 38 parábolas de Jesús, 16 hablaban del dinero. Y la pregunta que tú tienes es esta: ¿es esto vigente para hoy? ¿Es necesario diezmar? ¿Es necesario ofrendar? ¿Es algo del antiguo pacto? ¿Es algo del nuevo pacto? No sé si la tienes o no sé si la tengas clara. A muchos les causa conflicto que el diezmo es un término como de impuesto. Pero si somos solo textuales de lo que pasó aquí, era como el 40 y algo %. Y el Señor Jesús, mis hermanos, no condenó el hecho de diezmar. Más bien lo animó cuando los fariseos estaban diezmando. Lo que condenó era la actitud con la que estaban dando. Ahora te quiero decir cosas que son un error doctrinal. Tú no das y Dios te bendice. No es una ley que te bendiga más en lo material. Dios te bendice con su complacencia, Dios te bendice con su presencia, Dios te bendijo ya dándote todo en Cristo Jesús. O más bien dicho, quizás lo expresé mal, por eso escribo los sermones, para expresarlo correctamente. No damos para que nos bendiga. Eso es lo que en realidad pasa. Y perdón, voy a volver a poner de ejemplo a mi hijo. Le prestó 20 pesos a su mamá. Le estamos enseñando a darle moneditas y así porque necesitaba pagar a un estacionamiento. Le dice, préstame los 20 pesos. Y él está como que, ay mamá, ¿cuándo me los vas a pagar? Yo le puedo regresar 50 o 100. Ahí está oyendo. Pero si quiero no se los regreso. Porque esos 20 pesos a la larga eran míos. Cristo te ha dado todo en Él. En realidad nada es tuyo, todo es de Él. Y Él te lo da para que lo administres. Y a veces el Señor nos da una indicación, da esto o da lo otro. Y nosotros, ay Señor, ¿y si te lo doy? Y lo que revela es lo que dice Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores porque va a aborrecer a uno, amar al otro, apreciar a uno y despreciar al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Lo que revela es que tu confianza está en el dinero. Y mi confianza ha estado muchas veces en el dinero.
Si tú eres muy economía en el hogar y ahorras y no quieres gastar, muchas veces revela tu falta de confianza en que el Señor puede proveer. Y viceversa. Si gastas, si tiras el dinero en lo material, muchas veces revela que para ti lo más importante es lo que tienes que lo que eres. Entonces el tema del dinero, mis hermanos, con respecto a Nehemías, es que ellos dijeron, queremos que haya continuidad en el culto y queremos aportar. Fue algo consagrado, fue un acto de soporte económico. Yo le llamaría compromiso a la misión de extender el evangelio. Dice 2 Corintios 9, 7 al 13, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Ahora, este versículo ha sido sacado tanto de contexto donde dice, ¿ya vieron? El Señor ama al dador alegre. Hermanos, el Señor ama al dador no alegre. El Señor te ama si nunca has dado nada. El Señor ama a aquel que Él decide amar. Lo que este texto está diciendo es que Él se complace en ver que tú entiendes que todo es de Él y que si Él te lo pide, tú se lo des con alegría, no con reservas, no con dolor. Que el Señor sea exaltado en tu vida. Aquí no pedimos que te comprometas porque te vamos a quitar la membresía, sino ofrendas o diezmas. No. Aquí pido al Señor como pastor de ustedes que los bendiga para ser de bendición. Y aquí puse algunas cosas muy prácticas. Si tú estás batallando para dar, porque tienes sospechas o algo así, muchas veces revela lo que está en tu corazón. Pero te quiero decir, ¿para qué sirven las ofrendas? De acuerdo a lo que vimos en Nehemías. En general, para el sostenimiento del culto al Señor. Pero puse cosas más prácticas. Las ofrendas contribuyen a establecer fondos para plantar iglesias, para apoyar a otras iglesias ya existentes. La verdad, mis hermanos, nosotros ahorita no estamos apoyando a ninguna otra iglesia. Para equipar y capacitar pastores. Yo estoy recibiendo una ofrenda de parte del Ministerio Sovereign Grace para que yo estudie y termine la maestría en el Seminario Bautista del Sur. Yo le doy gracias a Dios, porque de algunas otras iglesias de la familia alguien aportó para que un pastor en Latinoamérica pueda estar preparándose. Pero tenemos eventos. La otra semana tenemos aquí 56 pastores. Y ellos pagan su boleto y todo, pero le digo a Andrés, quiero regalarle unos libros a estos hermanos. Quiero bendecirlos. Todas esas cosas, mis hermanos. Poder plantar otras iglesias, poder comprar instrumentos para que se celebre el culto, poder capacitar, poder hacer el evento. Esta ocasión estamos cobrando, mis hermanas, porque queremos darles un desayuno. En el evento de mujeres estamos cobrando. Pero no es es un costo de recuperación, pero qué hermoso que la iglesia tuviera tanta bendición que dijéramos, hermanas, vengan todas sin cobrar, porque hay un presupuesto para desayunos de mujeres, hay un presupuesto para evangelismo, hay un presupuesto para libros. Pero eso no sale de la bolsa del de afuera. Cristo es el que está con su iglesia. Así que, mis hermanos, conclusión del mensaje, ellos gozaban de un ministerio sacerdotal. Pero aleluya, tú y yo gozamos de un mejor sacerdocio, de un mejor pacto que nos da acceso directo a la presencia de Dios y que hace de tu vida y de mi vida, de esta iglesia, adoradores en espíritu y en verdad. Y por ese acceso,
entiende la misión de las iglesias: predicar a Cristo, adorar a Cristo, y contribuye en la medida que el Señor te lo permita hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor. Quiero invitar al equipo de la... Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.